Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Quiero hacer algunos comentarios y algunas preguntas a los autores del proyecto en particular. Adelanto las preguntas para que nos vayamos sacando algunas dudas, ¿no? Estos 100 millones de monto que se autorizaría al jefe de gabinete de ministros a reasignar, ¿contemplan también el gasto fiscal producido por la reducción de impuestos que estamos generando? ¿O solamente es a los efectos de financiar lo que dicen el resto del dictamen, el tipo de beneficios, de programas, etcétera, que aparecen luego en el capítulo siguiente? ¿Los 100 millones esos son para financiar los programas y para financiar esta institucionalidad nueva que creamos ahora o incluyen también el gasto fiscal? Caso negativo, ¿cuánto sería el gasto fiscal estimado? Segunda pregunta, ¿cuál es la elasticidad que esperan que tenga este tipo de incentivo respecto a la actividad? Porque podría tener un gasto fiscal contrafactual, que alguien me diga, sí, claro, esta actividad pagaría más impuestos si se hiciera, pero con el esquema de incentivo que hay no se hace. Entonces capaz que es win-win, ¿me explico? O sea, podría ser perfectamente que alguien me diga, hay una alta elasticidad, hay muchos proyectos esperando en cola, que con esta sanción del proyecto de ley aparentemente se harían. Entonces, el 30% que queda de las cargas patronales o el 40% que queda del impuesto a ganancias es más que el cero, ¿no? Entonces esa es la pregunta clave. ¿Cuánto se espera que mueva la actividad este tipo de incentivo? Y el comentario general que quiero hacer. Me hace un poco de ruido esta idea de que hay una actividad que agrega valor, pero nosotros tenemos que sostenerla. Porque entonces choca contra el principio básico de agregación de valor. ¿Qué quiere decir en economía agregar valor? Agregar valor quiere decir que estamos produciendo un bien que cuesta menos de lo que lo valora la sociedad. Si no, no estamos agregando valor, estamos agregando costos. Hay una confusión muy grande que produce subdesarrollo en un país, que es la confusión de pensar la teoría de valor asociada a la teoría de los costos. Agregar costos no es agregar valor, si el mercado no está dispuesto a pagar por lo que cuesta producir ese bien. Entonces, si nosotros argumentamos que un bien es bueno por las razones que sea, no estoy opinando acá sobre las razones de fondo, de si el bien es bueno o no, pero nosotros creemos que la sociedad tiene un problema y no lo entiende, y por lo tanto no lo valora y no está dispuesto a pagar, y que entonces eso me parece legítimo que los que piensan eso hagan las campañas de concientización que cabe, pero que la hagan con el dinero de ellos, no con el mío, ni con el del resto de los contribuyentes. Me hace mucho ruido esta idea de estamos agregando valor, pero el valor que agregamos lo tiene que pagar otro, y que no es el consumidor el que está dispuesto a pagarlo, entonces no estoy seguro que estén agregando valor. Hay una teoría de valor nueva acá, por la cual el valor, la definición de valor la piensa dar el Congreso. La verdad es que si vamos a reemplazar el sistema de precios para definir qué es valor, estamos en un problema que conduce a su desarrollo y por supuesto no estoy de acuerdo con ese tipo de cambio de la regla de juego en la Argentina y no lo voy a acompañar. Pero en tercer lugar y por último, porque a mí me suena familiar esta redacción del artículo, me suena familiar. No estoy diciendo, quiero ser claro en esto, no quiero faltarle el respeto a los autores del proyecto, no estoy diciendo que haya acá un copy-paste. Lo que estoy diciendo es que no es la primera vez que hicimos esto. De hecho, lo hacemos permanentemente con los distintos sectores que llegan hasta el Congreso, lo cual estamos convirtiendo en una gran pantomima al funcionamiento del Estado. Porque el Estado le pone un montón de impuestos y de trabas burocráticas a las actividades y nosotros después venimos y llamamos promoción a la remoción de alguna de esas trabas o de alguna de esas imposiciones o de alguno de esos impuestos para algún tipo de actividades puntuales. Eso no es una promoción. Es el propio Estado el que está poniéndole impuestos a las actividades. Estamos asumiendo entonces que los impuestos que pone el Estado a las actividades es lo contrario de una promoción. Y por lo tanto tendríamos que estar discutiendo en este espacio del Congreso cómo hacemos para eliminar más impuestos a la producción. A mí me hace muchísimo ruido que haya impuesto a la producción en Argentina. Es un impuesto al subdesarrollo, digamos, mejor dicho, que favorece el subdesarrollo. Los impuestos
y creo que está convencida la oposición y el oficialismo va a coincidir en esta misma apreciación, porque se deriva del proyecto que acaban de presentar, que ustedes asumen que los impuestos frenan el desarrollo de ese tipo de actividades que ustedes quieren promover, a punto tal que están convencidos que si eliminan impuestos promueven actividades. Entonces tenemos un consenso de que tenemos que eliminar los impuestos a la producción. La pregunta que me hice con el régimen automotriz cuando apareció acá, yo no estaba, pero que también me la hice desde el periodismo cuando apareció el régimen especial para las industrias basadas en el conocimiento, y que me lo hago cuando aparece cada régimen especial acá, es ¿por qué no eliminamos todos los impuestos a la producción? Y cambiamos la estructura tributaria y la hacemos como la de los países que funcionan. Los países que funcionan en el mundo tienen un impuesto a las ganancias, ganen como ganen. Nosotros estamos empezando a bajar este impuesto a las ganancias en la promoción de esta actividad. Eliminemos los impuestos a la producción. Y el impuesto a las ganancias, luego, es el impuesto que mejor juzga o trata de tener en cuenta la capacidad contributiva de cada actor de la economía. Lo que nosotros estamos haciendo con este proyecto y tantos otros que hemos tratado acá y que me voy a expresar de manera coherente en el mismo sentido que me expresé en todos, es suponer que la capacidad contributiva de alguien que trabaja en una actividad que nosotros queremos proponer es menos contributiva, es menos alta esa capacidad de contribuir que la de otro sector de la actividad. Muchachos, esto se llama igualdad tributaria y está en el principio básico de la Constitución. Si el principio básico del aporte de los ciudadanos al sostenimiento del Estado se define en función de su capacidad contributiva, que así sea. No agujeriemos el principio ese, que es un principio básico de las finanzas públicas con el cual están de acuerdo todo el mundo, los países que funcionan. ¿Tiene o no tiene capacidad de contribuir el que produce productos orgánicos? ¿Tiene o no tiene capacidad de contribuir el que produce productos de servicio basado en el conocimiento? ¿Tiene o no tiene capacidad de contribuir el que ganó plata produciendo en la industria automotriz? En la que sea. No puede ser que si estamos de acuerdo en que el criterio que debe determinar el impuesto a las ganancias es la capacidad contributiva, luego haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda respecto a esa capacidad contributiva, sin que la variable clave sea la capacidad contributiva. Porque es una cosa de locos. Están poniendo patas para arriba los principios básicos de las finanzas públicas. No vayamos más por ese camino. No vayamos por ese camino porque no está bueno. Pensemos seriamente cómo hacemos, señor presidente, para eliminar todos los impuestos a la producción. Fíjense que estoy analizando de manera muy diferente el foco del proyecto en el impuesto a las ganancias que el foco del impuesto del proyecto en las cargas laborales. Porque el foco del proyecto en las cargas laborales no tiene nada que ver con la capacidad contributiva. Claramente es un foco que tiene que ver con un impuesto a la producción, en el cual estoy de acuerdo obviamente en eliminar para todo el mundo. Y si coincidimos, porque los autores del proyecto lo acaban de presentar de esa manera, con que muchos de estos emprendimientos son emprendimientos de escala pequeña, entonces discutamos el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Y armemos una tabla del impuesto a las ganancias razonable, no le cobremos más impuesto a las ganancias a una pyme como si fuera una gran empresa multinacional en Argentina, porque está mal. Pongamos un piso más alto para todas las pymes de la Argentina. Hagan la actividad que hagan. No somos Dios. No podemos nosotros decidir qué actividad. Porque ahora mañana va a venir un tipo que tiene una clínica y salva vidas. Y te va a decir, escúchame, con el mismo argumento, mi actividad no es importante para salvar vidas. ¿No salvo más vida en la clínica yo que vos produciendo de manera orgánica? Entonces no tengo que pagar menos impuesto a la ganancia yo. En la clínica. Y va a venir otro que va a decir, mire, yo fabrico otro producto alimenticio. ¿Qué sé yo? Embotello agua, va a decir alguien. Y lo va a probar científicamente, además es cierto, es fácil de probar que si la gente toma agua en vez de tomar gaseosas, la contribución a la salud de la gente seguramente sería mejor si tomara agua y no gaseosas. Entonces vamos a promover pasado mañana que los fabricantes de agua que embotellan agua paguen menos impuesto a la ganancia que el resto de la gente. ¿Por qué? Si el impuesto a la ganancia lo que juzga es la capacidad contributiva, no cuán benefactor social es la actividad que hace esa persona. No somos nosotros nadie para juzgar eso. Y vamos a, por supuesto, pero Germán, si ustedes en vez de perder el tiempo en la pavada hubieran hecho la misma ley que hicimos nosotros en el 2017,
Es que me creo que me mete una chicana sobre los jueces y se la estoy contestando. Eso me creo. Si ustedes hubieran hecho lo mismo que hicimos nosotros en el 2017, la misma ley que hicimos nosotros para que todos los jueces nuevos pagaran ganancias, la hubieran hecho en el 2013, en el 2004, en el 2005 o en el 2006, hoy el 80% de los jueces en Argentina pagarían ganancias. Gracias a la ley que hicimos nosotros, que coincidimos en eso, más de una tercera parte de los jueces en Argentina ya pagan ganancias. Y ese tiene que ser el camino, por supuesto, de todos los jueces en Argentina. Pero quiero decir, por Dios, demos una discusión integral del sistema tributario en Argentina. Nosotros estamos dispuestos a darla. De hecho, hemos presentado una serie de proyectos que no llegan a tratamiento. No sabemos por qué. Porque ¿quién maneja la agenda de la comisión que convoca con un temario que en muchos proyectos fueron presentados incluso después de los que hemos presentado nosotros, y que incluso con el artículo 109 y todo firmado, nos dicen que sí, que ya lo vamos a tratar? Por ejemplo, el del monotributo. Y no se trata. Podría incluir muchos de estos productores de productos orgánicos que son de pequeña escala. Seguramente estarían incluidos en este monotributo, en la reforma que estamos haciendo nosotros, que vuelve a incluir la posibilidad de que las pequeñas sociedades entren en el monotributo. ¿Por qué no discutimos esto? ¿Por qué no discutimos integralmente los impuestos? Basta de poner parches, insisto con esto. No quiero ser, quiero ser claro en este punto. Pueden ser analizados desde el punto de vista parcial, individual y aislado. Cada uno de los reclamos que vienen llegando son razonables. Cuando llegó el reclamo de la industria automotriz, ¿quién no va a estar de acuerdo con bajarle los impuestos a la producción? Todos estábamos de acuerdo. Cuando llegó el de servicio basado en el conocimiento, todos estábamos de acuerdo. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que estar en la cola acá? Entonces, ¿a qué representamos? ¿Al pueblo o a las corporaciones que hacen la cola? Y que llegan con una propuesta concreta de, para mí, bájenme para mí el impuesto. Yo quiero pagar menos impuestos que el resto. ¿Por qué? ¿Por qué no terminamos con todos esos beneficios? ¿No fue incluso la propia vicepresidenta de la Nación y no fue incluso el propio ministro de Economía el que pidió en este cuerpo que termináramos con los gastos fiscales? Que había una forma de alcanzar el equilibrio fiscal en Argentina relativamente rápido si teníamos el coraje de discutir los gastos fiscales en Argentina. Si alguien se hizo el distraído, estaba hablando de esto. Y la respuesta que le estamos dando al propio ministro de Economía que vino a pedir esto acá es, mire, muy interesante lo que dijo, pero vamos a agrandar los gastos fiscales. Vamos a seguir generando agujeros. No, señores, por favor, reveamos este tipo de cosas, analicemos el impacto que tienen efectivamente y no vayamos por este camino, no es un buen camino. Gracias.